En este caso, esa experimentación con el testigo se trabajaría en número impar según el tiempo y la disponibilidad del testigo. Tendrían que ser 3 entrevistas, en lo posible 2 informales y 1 formal. Si se puede, la regla de repetición plantearse en más ocasiones sería lo ideal, porque allí se está experimentando con una prueba testimonial, la fuente de conocimiento del sujeto epistémico. Entonces la regla de repetición le va a marcar los desvaríos o la continuidad o la constancia sin variantes del contenido de lo afirmado y lo negado por el sujeto de conocimiento. Asimismo, hay que hacerlo con los demás testigos y, por supuesto, en lo posible, que esta es la vertiente, digamos, adicional de la regla de la repetición, es que un testigo puede conocer lo mismo que otro testigo. Entonces hay que realizar un engranaje entre esas 2 versiones similares, no iguales, similares, muy cercanas, para que esa regla de repetición sea óptima cuando el sujeto epistémico 1 y el sujeto epistémico 2 vayan a declarar sobre un mismo aspecto de carácter factual. Esto para generar, incluso desde la audiencia preparatoria, que lo que van a realizar 2 sujetos cognoscentes frente a un objeto conocido, aunque aparezca como repetitivo, no va a ser repetitivo, sino que va a permitir un objetivo, que es el contraste de 2 manifestaciones similares, de 2 sujetos epistémicos en el mismo escenario, para consolidar la credibilidad y la veracidad, y de la misma forma el convencimiento y la certeza sobre determinado elemento o categoría del injusto penal o de la conducta punible. Entonces hay que tener presente que la regla de repetición desde el punto de vista técnico-científico se maneja como regla de contrastación también. No es una repetición inútil, sino que esa repetición puede conllevar que la fortaleza de la credibilidad de los sujetos epistémicos y por tanto de la teoría del caso que presenta cada una de las partes. Regla de variación. No en todos los casos, pero sí, y sobre todo en la preparación de los testigos, en la entrevista de los mismos y en la declaración en el juicio penal de los sujetos de conocimiento, del sujeto de conocimiento, implica lo siguiente, que en momentos escogidos con estrategia, con tacto, con mucho cálculo, en el desarrollo del pregunteo, usted salte de un tema a otro y retome el hilo conductor de lo que por supuesto está exponiendo. Esto para el interrogatorio directo y para el contrainterrogatorio y bueno, los 2 turnos siguientes de preguntas. Es importante porque eso muestra qué tan confiable, qué tanta seguridad tiene el declarante. Esta regla de variación me permite ese cambio temático intempestivo, ese cambio temático inesperado. Y uno observa, vamos a ver posteriormente, la reacción del testigo desde el punto de vista del lenguaje, tanto del lenguaje hablado como del lenguaje corporal o no hablado. Entonces, es interesante esta regla de variación porque seguimos experimentando con el testigo. En el caso del juicio penal es muy interesante porque ese tipo de cambios tan intempestivos, tan inesperados, le va a permitir al juzgador de conocimiento definir el grado de credibilidad y de veracidad que tiene una fuente probatoria humana. Esos saltos
contribuyen incluso a captar en un momento determinado la atención que se ha perdido por parte del juzgador, sobre todo el juzgador naturalmente, y inmediatamente captura de nuevo esa atención ante ese cambio inesperado. Eso tiene su estrategia, tiene su táctica, por supuesto, desde el manejo de la expresión corporal de quien pregunta y de quien contesta, del tono de voz, el volumen, etcétera, etcétera. 4. Regla de la prolongación. La regla de la prolongación significa que el testigo en lo posible tiene que ser escuchado adicionalmente con el fin de complementar la información. Eso en epistemología general. Entonces hay una fuente de conocimiento que durante espacios indefinidos de tiempo, eso en ciencia, puede llegar a ser contactado, preguntado, entrevistado con el fin de obtener información adicional, complementaria, aclarativa. Como en derecho procesal penal no se tiene la posibilidad de una temporalidad indefinida, sobre todo en el momento en que se practica la prueba testimonial o humana en el juicio oral, pues naturalmente existe una posibilidad que es tímida, pero es una posibilidad que el Código de Procedimiento Penal establece con relación a la opción, si es del caso, que tiene la parte con la finalidad de volver a hacer el llamado de un testigo que ya había declarado, con la finalidad que ante ese nuevo llamado adicione, complemente o aclare. Eso es una dinámica de prolongación. Entonces, ya el testigo había efectuado su exposición en un determinado tiempo y, por supuesto, al volver a ser llamado para adicionar, complementar, aclarar, es en ese momento en que opera epistemológicamente la regla de la prolongación. Todavía existe una discusión en la aplicación de esta norma de derecho procesal penal, digo la de permitir hacer un nuevo llamado a quien ya declaró para que aclare, para que complemente o adicione la declaración. Y es que, en primer lugar, tiene que ser sobre hechos evidentemente nuevos, por eso hay que complementar, por eso hay que adicionar, y que sea para aclarar ciertos temas. Existe una desconfianza en esa figura por el motivo o la creencia que se tiene por parte de los operadores, absolutamente todos en la jurisdicción penal, entendiéndose que la parte busca hacer el nuevo llamado única y exclusivamente para repetir en parte lo que ya había dicho el testigo, o para cuidar lo que el testigo ya había dicho y no permitirles adición o aclaración, en este caso sea por parte de fiscalía o defensa, porque podría perjudicar la teoría del caso de la parte. Pero aquí vienen unos moduladores que hacen que sea necesario contextualizar esta adición, aclaración o complementación del testigo llamado nuevamente de manera amplia. La norma no es taxativa ni excepcional. La norma no exige esa condición, es una regla de textura morigerada, blanda, abierta, es derecho blando, que ensamblado con el modulador procesal, el 27, que es el que caracteriza toda esta morigeración de las normas del derecho procesal penal, ensamblada con el artículo 5, que habla del imperativo de la imparcialidad y en este caso de la verdad, la directriz de la verdad que debe, por supuesto, obedecer el ejercicio de la actividad de persecución penal. Y esta también hilada con el principio de objetividad del Estado, en este caso de la acusación, de la fiscalía, si es del caso, con la finalidad de darle una aplicabilidad epistemológica correcta a esa norma jurídica.
Quinto, regla de la inversión o regla de la contrastación o falsación. Pues bien, la regla de la inversión aquí implica y esto es en fase de entrenamiento, preparación del testigo, y es mirar hechos confusos y especulativos para probar la calidad del testigo. En juicio se puede hacer. Quien habla ha logrado hacer el ejercicio, incluso con el sujeto pasivo de la persecución penal cuando declara en el propio caso. No ha sido objeto, no ha dado lugar a objeciones, y esto ha sido importante, porque esta regla de inversión es cambiar un episodio por otro, pero que es especulativo, confuso, ambiguo, a veces irrelevante, pero permite en el ejercicio y en la dinámica, según el juez, según el oponente o el contendiente procesal, determinar la calidad de la concentración del testigo. Entonces, por ejemplo, puede ocurrir que el testigo diga, vea, yo eso nunca lo dije, no lo voy a decir porque no me consta, o no le entendí la pregunta. No, esto ayuda al control de la veracidad y la calidad del testigo, y además al control de la atención de todos los coprotagonistas en la ejercitabilidad de la audiencia de juzgamiento oral. Esas reglas, entonces, ya les decía a ustedes que pueden encontrar otras reglas dentro de ese opúsculo que ha publicado Nueva Jurídica, esa es la editorial, y allí pueden encontrar resumidas otros principios y, reitero, reglas que pueden permitir el control para originar plena credibilidad, una credibilidad alta, un convencimiento, una seguridad, una veracidad consolidada y fuerte de las manifestaciones del sujeto de conocimiento. Dentro de este primer capítulo, que es de epistemología fáctico-jurídica o fáctico-probatoria, tenemos un acápite, y este es el último de este capítulo, que se relaciona con fallas en el conocimiento, algunos escenarios. Fallas en el conocimiento, algunos escenarios. Entonces se van a tener en cuenta algunos de esos escenarios que presentan problemas, fallas, falencias o equivocaciones en el ámbito de la epistemología penal. Algunos de estos equívocos, desde la cognición del sujeto epistémico y por supuesto de los demás actores que de una u otra forma originan actividades en el ámbito del debido proceso penal, son estos. Entonces, problemas. 1. Cogniciones elaboradas. Resulta que esta expresión, cogniciones elaboradas, implica problemas de conocimiento. ¿En qué sentido? Que se maneja una jerga técnico-científica. Se sabe que jerga es eso, pero permítanme expresarlo de esa manera, con tanta densidad y espesura que en el escenario del juicio oral termina no entendiendo nadie. Entonces, eso origina complicaciones en la apreciación de la prueba, tanto de la parte como del juzgador, y puede verse una prueba desperdiciada por el problema de ese tipo de cogniciones elaboradas. Por eso es aconsejable que en el momento de presentar la prueba pericial, la fuente humana que va a explicar, a justificar y a concluir la pericia que ha elaborado tenga en lo posible un glosario paralelo a los conceptos sofisticados que tiene la disciplina técnico-científica que corresponda a la exposición pericial en el juicio. Ese glosario paralelo
debe entonces contribuir a esclarecer y a evitar este tipo de problemas. Otra manera de evitar estas cogniciones elaboradas que pueden llegar a generar confusión o poca comprensión en el contenido de la declaración de un experto puede valerse a través de ayudas físicas, como por ejemplo un tablero o incluso ayudas de este tipo, si son necesarias, o maquetas, sobre todo maquetas, no tanto un plano, porque un plano realmente, empezando por la escala, confunde a las personas. Si no las confunden, no se entiende absolutamente nada. 2. Cogniciones desestructuradas. Las cogniciones desestructuradas implican una falta de orden en la presentación del discurso, de la parte y por supuesto del declarante. Estas cogniciones sin estructura pues implican una indisciplina en la exposición por parte del testigo, y eso hace que esa indisciplina sea transmitida a quien pregunta. O puede ocurrir que quien pregunta sea el indisciplinado porque no tiene una cognición, no tiene un conocimiento o un panorama claro de lo que va a preguntar, y termina desperdiciando o termina desfogando, desubicando incluso a la fuente de prueba y también al adjudicador de justicia. Y esa desubicación del testigo, de la parte o de la parte y el testigo, origina una consecuencia favorable por prueba confusa a la contraparte. 3. Procesos cognitivos. Aquí existe un equívoco, una falla o este escenario que genera indeterminaciones y tiene que ver con un desconocimiento de la personalidad del testigo. Entonces miren, por ejemplo, el proceso cognitivo de un testigo que habla mucho no es el mismo del testigo que habla medio, y tampoco del testigo que habla poco, y peor aún del testigo que prácticamente no habla nada. Entonces los procesos cognitivos de las personas se van a determinar teniendo presente las clases de memoria, de inteligencia, las manifestaciones no verbales, la actitud, la aptitud, etcétera, etcétera. Una serie de condiciones que nos van a permitir efectivizar la administración de esa prueba testimonial del sujeto cognoscente, del sujeto epistémico, de manera tal que la forma en que se administra la prueba según la habilidad del testigo para expresarse o no, origina una determinada técnica para interrogar y para contrainterrogar. 4. Cogniciones regresivas. Las cogniciones regresivas van aquí junto a las cogniciones progresivas. Cogniciones regresivas y cogniciones progresivas lo que originan son falacias, usualmente combinaciones incorrectas de datos. Entonces esa mezcolanza origina ambigüedad, inconsistencias, contrariedades, vacíos, y comienza a plantear dubitaciones ciertamente por ese revuelto, denominémoslo de esa manera, entre lo pasado, lo presente y proyecciones que se hacen al futuro. Por eso es una mezcla desordenada, por supuesto sin control, sin preparación, digámoslo así, y esto hace que la información que se extraiga de la fuente del sujeto epistémico sea desaprovechada. 5. Imagen cognitiva. Hay que determinar aquí los mapas de funcionamiento epistemológico del sujeto de conocimiento. Cada uno de los sujetos de conocimiento tenemos mapas cognitivos.
mapas cognitivos en términos de creencias, opiniones, prejuicios o razonamientos correctos. Entonces, debe originarse en la preparación del testigo y su presentación con el propósito de la práctica un orden, una exclusión, una inclusión, un orden de esos aspectos temáticos o las materias con las que se va a tratar al sujeto de conocimiento para hacer una gestión y una actividad de extracción de información lo más óptima y correcta posible. 6. Elementos cognitivos. Bueno, hay que tener aquí presente la falta de cosas o de objetos que le permiten a un testigo canalizar su inteligencia tanto motriz como su inteligencia en el pensamiento, en el reflexionar, en el razonamiento, para que canalice la fuerza de esos argumentos, de esas dicciones, de esas afirmaciones, de esas negaciones, de esas premisas. Miren un ejemplo. Hay testigos que canalizan esa inteligencia del decir teniendo un objeto en la mano, un lapicero, un tajalápiz, un cuaderno, ¿no es cierto? Necesitan de un objeto para asirse y sentir firmeza. Si no lo tiene, el testigo no va a originar un rendimiento discursivo en la declaración que le interesa la epistemología penal. ¿No? Hay otros ejemplos en los cuales los testigos no tienen la capacidad de expresar esa cognición verbalmente, sino que son ilustrativos. Incluso un testigo no calificado. Un testigo en estas condiciones necesita un tablero, necesita fichas, necesita una botella, necesita un papel, con la finalidad de darse a entender por las dificultades que tiene de hacerse explícito única y exclusivamente de manera verbal. 7. Operaciones cognoscitivas. Aquí hay que tener en cuenta lo siguiente. Frente a las operaciones cognoscitivas, que son ver, oír, oler, tocar y saborear. Es decir, las operaciones cognoscitivas tienen que ver con la transmisión del conocimiento por parte de los sentidos, obviamente en conexión con todo el procesamiento de comprensión que ha realizado la inteligencia o la psiquis de la mente con la finalidad de coordinar y de darle un enlace adecuado y justificado a lo que se va a transmitir lingüísticamente a otra persona. Entonces, estas operaciones cognitivas son importantes por lo siguiente. Resulta que hay testigos que tienen memoria auditiva, memoria táctil, memoria ecoica o del oído, memoria olfativa, etc. ¿Qué significa eso? Que lo vamos a ver, bueno, más adelante, y es que usted no puede preguntarle a un testigo con memoria olfativa, por ejemplo, ¿qué vio? ¿Qué observó? Porque la memoria de esa persona tiene un desarrollo mayor en los olores, la olfativa, que en lo visual. Entonces, la clave de la memoria visual no puede ser utilizada con todos los testigos. Parece ser que en la mayoría de casos sí, pero hay testigos que tienen esa memoria olfativa y por tanto así hayan estado cerca, un metro de distancia del lugar de los hechos con connotación penal, no van a verlo. Entonces esa memoria visual, que sería la clave para hacer las preguntas y repreguntas en la entrevista o en el juicio oral, no puede arrastrarse hasta alguien que tiene una memoria desarrollada, aunque la tenga visual también, pero que tiene una maximización, una optimización de la memoria olfativa o auditiva o cualquier otra que no sea visual, porque eso da al traste con la gestión
de la extracción de información de un sujeto cognoscitivo que tiene una memoria diferente, más desarrollada, menos desarrollada la visual, más desarrollada otra de las demás que coincide con los sentidos, y resulta que tenerlo o presumir que debe tener una memoria visual desarrollada es un error al pretender extraer información de esta persona como si fuera un observador visual operativo y eficiente, óptimo. Equivocación esta, porque el lenguaje de este testigo no va a coincidir con eso. Más adelante ahí se harán algunos comentarios a este respecto sobre la técnica de preguntas y repreguntas con relación a testigos con memoria auditivo, visual, olfativo, táctil, etc. 8. Área cognoscitiva. Frente a este componente epistemológico, se comete el error de plantear los presupuestos fácticos de la acusación o contra la acusación sin sectorizar o realizar zonificaciones ordenadas en lo posible cronológicamente de los episodios ocurridos y que tienen connotación penal para efectos del juzgamiento. Entonces, dentro de estas áreas cognoscitivas hay que realizar mapas espaciales, mapas temporales, y esto hay que detectarlo con el testigo para poder realizar un ejercicio efectivo en el suministro de información a través de las preguntas y repreguntas o el pregunteo, digámoslo así, en el juicio penal que debe suministrar el sujeto de conocimiento. 9. Sobrecarga cognitiva. La sobrecarga cognitiva, doctores, puede obedecer a muchos factores. Entre esos, la repetitividad, la manifestación de cosas inútiles o procurar que el testigo haga declaraciones que no son compatibles con la habitualidad de su lenguaje. Incluso lo puede hacer un perito, no necesariamente un testigo no calificado, digo técnico científicamente. Y esto implica que a veces en las preparaciones se pretenda hacer aclaraciones o agregados incluso no faltantes a la verdad ni a la lealtad procesal, haciéndose de buena fe, que el testigo no puede expresar. Y supongamos que en la preparación el testigo hace el ejercicio correctamente, pero lo más probable es que esa capacidad no la tenga el testigo para que sea reproducida en el momento del pregunteo en la audiencia de juzgamiento. Y perdiendo esa capacidad, y el testigo al ubicar que esa capacidad le falta, pierde la seguridad de lo que venía manifestando en su propio lenguaje. Entonces hay que tener mucho cuidado con la sobrecarga cognitiva. 11. Capacidad cognitiva. Por eso, doctores, en el interrogatorio directo, en las preguntas de acreditación, entre otros factores, se le pregunta al sujeto de conocimiento, y también en la entrevista, se le pregunta al sujeto de conocimiento por la formación académica que ha tenido, o por otro tipo de vínculos que puedan llegar a despertar en ese sujeto de conocimiento el interés por desarrollar sus capacidades cognitivas. O puede que no tenga ese interés, como sucede con la gran mayoría de testigos, que no por eso se hacen testigos menos inteligentes, no. A veces, como lo hemos manifestado con frecuencia en este conversatorio, ese tipo de testigos resulta tener una inteligencia más desarrollada que quienes nos dedicamos asiduamente a la formación del desarrollo de la reflexión y del pensamiento. Entonces, esa complejidad cognitiva hay que tenerla presente para efectos de definir si
¿Cuál es el nivel de expresión del testigo, el nivel de formación del testigo? ¿Cuál es la muestra de la personalidad y del lenguaje de ese testigo? Y eso hay que definirlo porque marca el derrotero de cómo se pregunta. Error cognitivo. El error cognitivo usualmente comporta en epistemología lo más usual, que son errores de atribución, fallas en los procesos de rememoración, influencias en el rescate de esa información de la fuente de prueba, falencias de captación porque el sujeto epistémico tiene alguna patología psicológica, fisiológica o física, si tiene alguna injerencia en la percepción y comprensión del hecho con connotación penal. Y hay, digamos, los fallos de tipo cognitivo que coinciden con esto en el sentido de que el lenguaje manifestado por el sujeto cognoscente no coincide con lo que objetivamente se percibe. Es muy usual que las personas utilicen expresiones que nada tienen que ver con lo que ocurre usualmente en la realidad. Me permito dar aquí un ejemplo y que es muy notorio en Colombia de una persona que fue un volador y que llegó al Consejo de Bogotá y que es un ejemplo propio de este tipo de fallas cognitivas en las que utiliza incorrectamente las expresiones, es decir, no solamente las manifiesta de manera incorrecta, sino que el contexto en el que las utiliza o frente al cual las va a utilizar no es el adecuado. También más adelante, con el desarrollo de la charla, vamos a hacer un direccionamiento ilustrativo acerca de este tipo de problemas relacionados con estos escenarios de equívocos dentro del conocimiento. Con este punto se termina el primer capítulo de la exposición de todos estos temas que se van a abordar desde el punto de vista de la dinámica de la administración de la prueba testimonial.